Estás a punto de conocer una de las historias más intensas y desafiantes de la Biblia, aquí en Virtud en Verso, una narrativa que habla sobre fe, obediencia y sacrificio en tiempos antiguos, cuando se debían tomar decisiones difíciles para seguir la voluntad de Dios. Prepárate para sumergirte en un relato que te hará reflexionar profundamente sobre lo que significa confiar en Dios, incluso cuando todo parece imposible. Ahora queremos saber de ti. ¿Tendrían ustedes el valor de echar a sus hijos y mujeres para obedecer a Dios? Deja tu respuesta en los comentarios, intercambiemos ideas y aprendamos juntos. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido bíblico lleno de historias y curiosidades que marcan la diferencia. Y por supuesto, deja tu like si te gusta este tipo de video. Vamos juntos en este viaje. Las calles estaban vacías al amanecer, pero no por silencio de paz. Era el tipo de vacío que grita: donde antes había risas de niños y el olor a pan recién horneado, ahora solo quedaba el polvo del suelo, removido por pies apresurados y corazones afligidos. Las puertas de madera, antes símbolo de refugio y pertenencia, colgaban rotas, vencidas por la fuerza de quienes se decían señores de la tierra. Las mujeres, con sus hijos en brazos y la esperanza desgarrada en la mirada, fueron arrancadas de sus casas como quien arranca flores de un jardín para arrojarlas al fuego. Nadie lloró por ellas. Nadie intervino. El pueblo cayó. La ciudad, que juraba seguir los caminos de Dios, se había convertido en la sombra de sí misma. Y entre los escombros de la justicia olvidada resonaba la voz de un hombre sencillo, pero lleno de la palabra: Miqueas, el profeta que no aceptaba el silencio de los buenos ni la arrogancia de los malos. Él veía lo que pocos querían ver y por eso hablaba lo que casi nadie quería oír. Ellos tomaban las tierras como quien colecciona victorias sin guerra. Usaban la pluma como espada y los decretos como cadenas. No necesitaban ejércitos, pues tenían influencia. Bastaba una palabra al oído correcto, una orden velada, y casas enteras cambiaban de dueño de la noche a la mañana. El pueblo sencillo, que trabajaba con sudor y oraba con fe, se veía de un día para otro sin tierra, sin techo y sin derecho a quejarse. Las mujeres, pilares invisibles de la nación, eran expulsadas sin juicio, solo por la codicia de quienes nunca tuvieron hambre, pero siempre quisieron más. Y los hijos, aún inocentes, eran alejados de sus herencias, como si la esperanza que corría en sus venas fuera un crimen. Miqueas veía todo esto. Vio a los ricos reír mientras los justos lloraban. Vio la religión usada como disfraz, la ley doblada en favor de los poderosos y la alianza con Dios siendo cambiada por alianzas con el lucro. Y entonces, tomado por santa indignación, se levantó para decir lo que nadie más tenía el valor de pronunciar, con los pies firmes en el suelo y los ojos inflamados de verdad. Miqueas no habló para agradar, sino para despertar. No fue a la plaza para entretener, sino para denunciar. Y su grito fue claro como el cielo antes de la tormenta: expulsáis a las mujeres de mi pueblo de sus casas, de sus hijitos quitáis mi alabanza para siempre. Miqueas 2:9. Él no dijo las mujeres de ellos, ni los hijos de ellos. Dijo mi pueblo, porque incluso pisoteados, Dios todavía los llamaba suyos. Y esto dolía más que cualquier injusticia, que en nombre de la autoridad expulsaran precisamente a aquellos a quienes Dios tanto amaba. Cada casa arrancada era una herida abierta, cada niño sin hogar una alabanza silenciada. El cielo veía, incluso cuando los hombres fingían no ver. Y la ira del Señor no se encendía solo por idolatría o rebeldía, sino por injusticia social. El Dios de los ejércitos no tolera altares manchados con el llanto de los huérfanos, ni alabanzas provenientes de manos que saquean a viudas. Y allí, en aquel grito del profeta, comenzaba a levantarse el juicio de Dios contra una generación que se había olvidado del prójimo. Los que mandaban en la ciudad vestían túnicas caras,
frecuentaban los templos y conocían las Escrituras, pero usaban el nombre de Dios como escudo para explotar al pobre y manipular la ley. Se llamaban hijos de la promesa, pero actuaban como enemigos del pacto. Sus manos estaban llenas de oro, pero sus corazones vacíos de compasión. Trataban a las mujeres como mercancía y a los hijos como estorbo. Si una familia no podía pagar los tributos impuestos injustamente, era desalojada sin piedad, y las tierras que por generaciones sustentaron a aquel pueblo pasaban a manos que nunca las labraron. Los campos se volvían moneda, los viñedos se transformaban en símbolo de estatus, y las personas se volvían invisibles. Y cuando alguien se atrevía a clamar por justicia, decían: cállate, esto no es palabra de Dios. Pero Miqueas no se callaba. Él sabía que Dios estaba más en los gritos de los expulsados que en las oraciones vacías de los opresores. Y mientras los líderes de la tierra cuchicheaban acuerdos en las sombras, el profeta gritaba la verdad bajo la luz del cielo. En la quietud de la noche, las madres recogían a sus hijos y salían por los senderos sin rumbo, con el corazón roto y los pies heridos. Algunas llevaban pedazos de lo que fue su hogar: una olla, una manta, un juguete de madera. Otras no llevaban nada más que el silencio y el miedo. Eran mujeres de fe que enseñaron a sus hijos a orar antes de dormir, a agradecer incluso en lo poco, y ahora se veían arrojadas como trapos, empujadas más allá de las murallas que antes prometían protección. Pero lo más triste era la mirada de los niños, esa mirada que ya no esperaba justicia, solo un rincón para descansar. La ciudad que decía conocer la Torá ignoraba la esencia de la ley: amar al prójimo, proteger al extranjero, amparar a la viuda y al huérfano. Y por eso el cielo se entristecía, porque cuando los muros de piedra se vuelven más importantes que los muros del corazón, Dios se levanta. Cuando la estructura social oprime a los vulnerables, el trono divino tiembla de indignación. Y allí, en los senderos olvidados, entre las lágrimas y el polvo, la alabanza del pueblo era robada, no por extranjeros, sino por sus propios hermanos. Había quienes decían que Miqueas era solo un rebelde, que sus palabras traían desorden, que su tono era demasiado pesado para un pueblo tan bendecido. Pero el profeta sabía: no hay bendición donde hay injusticia sistemática. Él veía que el mal no estaba solo en los actos, sino en la normalización de ellos. Expulsar mujeres y niños de las casas se volvió rutina, como si el dolor de los demás fuera un precio justo por la comodidad de unos pocos. Y mientras tanto, los religiosos se reunían para cantar salmos, los jueces se reunían para intercambiar favores y los comerciantes levantaban más graneros. Dios está con nosotros, decían. Pero el profeta gritaba: no, Dios está con aquellos a quienes ustedes expulsan, pues el Señor no habita en mansiones construidas con la lágrima del oprimido. Él no se alegra con fiestas que ignoran el llanto del necesitado. Y mientras el pueblo se distraía con apariencias, Miqueas era voz en el desierto, clamando por arrepentimiento. Su clamor resonaba contra muros y corazones endurecidos. Pero una verdad cortante no necesita ser aceptada para ser real, y Dios ya preparaba el tiempo de la cosecha. Y cuando la verdad de Miqueas cortaba como espada, no era solo para herir, sino para abrir los ojos. El profeta hablaba de un Dios que no mide la espiritualidad por la frecuencia al templo, sino por el modo en que se trata al prójimo. Un Dios que prefiere una casa humilde con justicia que un palacio erigido sobre despojos. Él denunciaba a los arquitectos del mal, hombres que planeaban al amanecer lo que tomarían al atardecer, no con armas, sino con papeles, sellos y alianzas políticas. Miqueas los llamaba depredadores, porque devoraban al pueblo como lobos vestidos de respetabilidad, y sus víctimas siempre las mismas: pobres, viudas, mujeres sin maridos que las defendieran, niños sin herencia que los protegiera. Y Dios veía todo, y el profeta sabía: hay de aquellos que en el lecho planean la maldad y al rayar el día la ejecutan, porque está en poder de su mano. Miqueas 2:1. Era un aviso, pero también un espejo, porque quien tiene ojos espirituales no ignora el sufrimiento del otro.
Y quien conoce el corazón de Dios no puede vivir en paz mientras la injusticia gobierna. Las palabras de Miqueas sonaban como truenos en cielo despejado, una alerta desconcertante para una generación que confundía estabilidad con favor divino. Pero la estabilidad construida sobre ruinas humanas no permanece. Él sabía que la verdadera seguridad no está en los muros, sino en la justicia. El profeta miraba a los líderes y veía hombres que pervertían el bien, que hacían de la opresión un sistema y de la fe una fachada. Llamaban progreso a lo que era codicia. Decían que era bendición lo que venía del robo. Y los profetas pagados, eso sí, hablaban lo que el pueblo quería oír. Decían que todo estaba bien, que no había motivo para alarma, que Dios era amor y misericordia, y lo era, pero también era justicia. Miqueas, al contrario, no fue contratado por nadie. Hablaba porque era impelido. Su lengua ardía con la verdad. No medía palabras para no perder seguidores, porque su compromiso era con el cielo, no con la popularidad. Y allí, ante un pueblo que había olvidado la esencia de la ley, el profeta reencendía la chispa de la conciencia. Y en medio de tanta corrupción, quedaba una pregunta en el aire: ¿dónde está Dios? Los que sufrían se preguntaban en silencio. Los que oraban con sinceridad esperaban una respuesta. Y Miqueas, como un mensajero entre dos mundos, fue usado para revelar que Dios no estaba ausente, estaba observando. El Señor no se había callado por debilidad, sino por paciencia, y esa paciencia estaba llegando a su fin. Levantaos y marchad, porque este no es lugar de descanso, por causa de la impureza que destruye, sí, destruye con gran destrucción. Miqueas 2:10. La tierra, antes promesa, se había convertido en prisión para muchos. La impureza social corrompía el suelo, los templos y hasta los corazones. Y cuando el hogar del pobre es destruido, Dios no solo ve, Él se levanta. Miqueas anunciaba que vendría un tiempo de cosecha amarga para los sembradores de injusticia. No habría muralla que los protegiera del juicio, porque el Dios de los cielos oye cada llanto silenciado, cada oración hecha entre los escombros. Y Él actúa en el momento justo, nunca tarde, nunca injusto. Los muros que rodeaban las ciudades no podían contener el peso de la culpa que se acumulaba en los corazones de aquellos que explotaban y expulsaban. Las fortificaciones de piedra, hechas para protección contra invasores, se convirtieron en un símbolo cruel de la exclusión interna. Las mujeres y niños, empujados hacia afuera, conocían bien la dureza de la vida más allá de las murallas. La inseguridad, el hambre, el miedo constante. Y mientras los poderosos disfrutaban de la seguridad y el confort, la justicia se veía emparedada, sofocada por la indiferencia. Lo que antes era comunidad pasó a ser división. Y eso no pasó desapercibido para el profeta. Para él, cada muro que servía para expulsar era un muro levantado contra Dios. Porque un pueblo que excluye a sus vulnerables pierde su propia alma. El profeta Miqueas anunciaba que la verdadera fortaleza no está en las piedras, sino en la justicia y misericordia que abrazan al prójimo, sobre todo a los más frágiles. Es ese muro invisible el que Dios desea ver erigido en el corazón de su pueblo. Entre las calles sucias y los mercados abarrotados, la indignación silenciosa crecía como una sombra que no se puede ignorar. El murmullo de los que fueron expulsados, el llanto de las mujeres sin abrigo, el silencio pesado de los niños sin hogar, todo formaba una sinfonía triste que resonaba por los callejones de la ciudad. Pero los poderosos seguían ajenos, escondidos detrás de sus tronos de poder y riqueza, como si fueran intocables. Miqueas sabía que, mientras la injusticia persistiera, la paz verdadera jamás llegaría. Él sabía que la justicia es el fundamento sobre el cual Dios construye su reino, y que derribar las murallas que segregan no era una sugerencia, sino un mandamiento divino. Él
Profeta convocaba al pueblo a mirar más allá de los muros físicos, a los muros invisibles de la indiferencia y del egoísmo que aprisionaban corazones. Pues es fácil construir muros de piedra, pero es difícil derribar los muros que dividen almas. El mensaje de Miqueas no era solo un llamado a la denuncia, sino una invitación a la transformación. Él pedía que el pueblo se volviera a Dios de verdad, no solo en palabras, sino en acciones, porque la fe que agrada al Señor es aquella que se manifiesta en justicia social, en compasión y en amor práctico. Él recordaba que no bastaba con ofrecer sacrificios vacíos si al lado había hermanos en necesidad siendo expulsados de sus casas. Que no sirve de nada cantar alabanzas en los templos si el corazón está cerrado al sufrimiento del prójimo. El profeta decía que la verdadera adoración es una vida vivida en justicia y que Dios rechaza cualquier culto que no vaya acompañado de rectitud. Por eso, Miqueas alertaba: el tiempo de la venganza de Dios estaba cerca, pero también había espacio para el arrepentimiento y el cambio. Una oportunidad para que el pueblo se levantara y reconstruyera los hogares, las familias y la justicia que habían sido destruidos. Pero la dureza de los corazones era mayor de lo que muchos querían admitir. El confort de la opresión parecía más seguro que el riesgo del cambio. El ciclo de la expulsión y la indiferencia continuaba día tras día, mientras el pueblo cerraba los ojos al dolor que crecía en las sombras de Midmosend, las murallas. Miqueas veía eso y su corazón se entristecía. Él sabía que la justicia del Señor no se pospondría para siempre, que la cosecha del juicio estaba cerca, como nubes cargadas que no tardan en llover. Y más que eso, el profeta presentía que las consecuencias irían mucho más allá de las paredes de aquella ciudad, que toda injusticia genera consecuencia, no solo en el presente, sino en las generaciones futuras, y que un pueblo que expulsa a mujeres y niños de la seguridad expulsa también la bendición divina de su medio. Así, la palabra de Miqueas era un eco del cielo, una advertencia firme, pero llena de esperanza para quien quisiera escuchar. En el silencio de las noches oscuras, cuando el viento llevaba el lamento de los expulsados, Miqueas recordaba la promesa divina de restauración, un tiempo en que las murallas caerían, no para destruir, sino para unir, un tiempo en que la justicia fluiría como agua y la misericordia brotaría como fuente perenne. El profeta hablaba de una esperanza que traspasa el dolor del presente, de un futuro donde nadie necesitaría ser echado fuera, donde las familias podrían crecer en paz y dignidad. Pero para que esa promesa se cumpliera, era necesario un despertar colectivo, un arrepentimiento sincero y profundo, pues Dios no quiere destruir, sino restaurar. Él llama a su pueblo a abandonar la dureza y la arrogancia que llevan a la exclusión y a abrazar la humildad que construye puentes. Y en este mensaje de juicio y esperanza, Miqueas es una voz que no calla, recordando que la verdadera fortaleza está en el amor que abriga, no en el muro que expulsa. Miqueas no solo denunciaba, sino que también señalaba caminos para la transformación. Él desafiaba al pueblo a hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Tres pilares que serían la base para reconstruir no solo las casas, sino los corazones partidos por la injusticia. Caminar humildemente significaba reconocer las fallas, confesar los errores y buscar no la aprobación humana, sino la voluntad divina. Amar la misericordia exigía más que palabras bonitas, demandaba acciones concretas en favor de los oprimidos, y hacer justicia no era una tarea opcional, sino una exigencia innegociable para quien quería vivir bajo la bendición del Señor. Miqueas sabía que este cambio comenzaría de dentro hacia afuera, en lo íntimo de cada uno, para luego reflejarse en la sociedad, y su voz, aunque profética y firme, llevaba la ternura de quien quiere ver a su pueblo salvo y libre del ciclo de la violencia y la exclusión. El tiempo pasaba,
Pero la alerta de Miqueas permanecía firme como una luz en la oscuridad. Él sabía que el pueblo enfrentaría duras consecuencias si no cambiaba de camino. Las expulsiones, las desigualdades y el desprecio por los más frágiles minarían la propia esencia de la nación. El profeta alertaba que la justicia que Dios exige no puede ser negociada, pues es la base de toda convivencia saludable. La destrucción de las murallas simbolizaba algo mayor, la ruina de la seguridad falsa erigida sobre la opresión y el egoísmo. Y la historia mostró que cuando un pueblo se distancia de la justicia, pierde la protección divina y abre espacio para calamidades. Miqueas sabía que el juicio divino no era venganza gratuita, sino un acto de corrección y amor para que el pueblo pudiera regresar al camino correcto. Esta verdad, dura pero llena de esperanza, resuena hasta hoy y nos invita a reflexionar. ¿Estamos construyendo muros que expulsan o puentes que acogen? El legado de Miqueas es más que un relato antiguo. Es una invitación a mirar dentro de nuestras propias ciudades, comunidades y corazones. Él nos desafía a cuestionar: ¿quiénes son los expulsados hoy? ¿Cuáles son las murallas que construimos para mantener lejos a los que sufren? Vivimos en tiempos modernos, pero las injusticias que Miqueas denunciaba permanecen bajo nuevas formas y nombres. La exclusión social, el abandono de los vulnerables, la codicia que coloca el lucro por encima de la dignidad humana. Todo esto aún nos llama al arrepentimiento. Al escuchar la voz del profeta, somos convocados a derribar muros invisibles, a acoger a aquellos que la sociedad rechaza y a construir un futuro donde la justicia sea el cimiento. Pues el Dios que habló por medio de Miqueas continúa clamando por un pueblo que refleje su carácter, que ame la verdad y practique el amor sin medidas. Es imposible ignorar el impacto que el mensaje de Miqueas tiene para nosotros hoy, especialmente en un mundo tan dividido y lleno de muros físicos y simbólicos. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana somos llamados a actuar, pero optamos por la indiferencia? ¿A cuántos expulsamos, ya sea por prejuicio, miedo o simplemente por comodidad? La narrativa del profeta nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en separar, sino en unir, no en excluir, sino en acoger. Cuando la sociedad rechaza a sus propios miembros más vulnerables, se vuelve frágil ante los verdaderos desafíos. Miqueas nos enseña que justicia y misericordia son inseparables y que la fe sin obras es vacía. Él nos invita a construir muros de amor y solidaridad, muros que protegen y abrazan, y no que separan y expulsan. Así, la palabra antigua del profeta se convierte en un espejo para nuestros tiempos, un llamado urgente a la transformación. Al contemplar la dura realidad que Miqueas expone, somos llevados a reflexionar sobre las consecuencias personales y colectivas de nuestras elecciones. Cada muro que levantamos alrededor de nuestros corazones o de nuestras comunidades genera una exclusión que resuena en ecos profundos, afectando a generaciones futuras. Expulsar a mujeres y niños fuera de las murallas es una imagen fuerte, pero es también un símbolo para toda forma de rechazo que practicamos. La marginación de los pobres, de los extranjeros, de los quebrantados. Miqueas nos desafía a percibir que el juicio divino no es solo un evento distante, sino una consecuencia presente de la injusticia que permitimos crecer. Él nos recuerda que el camino para la verdadera paz pasa por la humildad, por la justicia y por el amor activo, y que, si queremos preservar nuestra historia y nuestra fe, necesitamos derribar muros y construir puentes de reconciliación. Finalmente, la palabra de Miqueas resuena como un llamado eterno. No podemos permitir que el miedo, la indiferencia o el orgullo nos impidan actuar con justicia. Las murallas que expulsan a los más vulnerables son reflejo de corazones endurecidos, que necesitan ser abiertos por el arrepentimiento y la compasión. El profeta nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso, siempre listo para restaurar a aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Este mensaje trasciende el tiempo y se presenta
enseñanza para cada generación, especialmente para nosotros hoy, que podamos escuchar el clamor de las mujeres y niños expulsados, no solo en la antigua Samaria, sino en todos los rincones del mundo, y que tengamos el valor de ser constructores de puentes, agentes de cambio y portadores de la justicia divina, pues solamente así el pueblo podrá verdaderamente habitar en seguridad dentro y fuera de las murallas. ¿Y tú, ya conocías esta historia tan profunda y desafiante? ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Tu participación es muy importante para el crecimiento de nuestra comunidad. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal Virtud en Verso, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y lleno de conocimiento bíblico. Al final del video te dejaré 2 sugerencias: el video más reciente del canal y una playlist especial con varios videos que siguen la misma temática de este. Espero verte en más videos aquí en Virtud en Verso. Que Dios te bendiga.